se andaban pelando, mejor ni saber, mucho mejor. Eso. Un poco. Oye, les cuento que estamos. Si alguien quiere hablar, les silencié los micrófonos y no les permití que lo activaran. Así que si alguien quiere hablar, o levanta la mano o por el chat va poniendo y le voy dando el micrófono. Y al final abrimos nuevamente los micrófonos para hacer las preguntas más generales y todo. ¿Ya? Eh, Pucha, perdón, como que entré y partimos al tiro, así que los aprovecho a saludar a todos también. Espero que estén bien, con sus familias también, y si no están bien, espero que estén lo mejor posible. Cierto que está difícil todo, y espero que, bueno, para todos, hay gente que lo está pasando realmente más mal en este tiempo. Pedimos por ellos, hay que rezar harto por ellos, creo yo. Sigamos avanzando con el matrimonio. Yo pensaba se ha ido alargando un poco el curso, pero bueno, como la cuarentena, porque también se va alargando, así que tenemos para rato todavía con el curso. Y iremos inventando otros temas, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que hemos recorrido hasta ahora en este curso? Primero, una pequeña como introducción, un poco más como teológica de lo que es la liturgia, ¿cierto? Desde el Apocalipsis, con eso partimos. Después entramos en el Concilio Vaticano II, la definición de Sacrosanctum Concilium en el número 7. Vimos después algunas palabras como clave, epíclesis, anamnesis, que nos ayudan a entender un poco más lo que es la liturgia, el misterio pascual de Cristo. Vimos el recorrido bíblico primero, ¿cierto? El Antiguo Testamento, después el Nuevo Testamento, y después un poco cómo se desarrolla la comunidad, las primeras comunidades cristianas. Estudiamos una palabra sobre el siglo IV también, hablamos del arte en ese tiempo, ¿se acuerdan? Hablamos del siglo IV con Constantino, con Arrio, y luego empezamos a recorrer un poco el camino de los sacramentos, que es la teología que se va desarrollando después, sobre todo en el periodo de la escolástica, en torno al año 1000 hasta el 1300. La iglesia se define como desde los sacramentos, entonces bien entendido entender qué es lo que eran los sacramentos para la vida cristiana, y no solamente hemos visto los sacramentos en ese entonces, sino que hemos visto el sacramento hoy también, en nuestra realidad actual, cómo se vive, cuáles son los desafíos que plantea. Estamos hablando hoy de este sacramento del matrimonio, es tercera clase que dedicamos a esto. La primera fue un poco entender un poco la evolución histórica que ha tenido. Después nos centramos en algunos elementos más como antropológicos, hablamos del amor, de la persona humana, del amor humano, del amor fecundo, así como los elementos fundamentales. Y ahora una palabra sobre el ritual. Esta parte es corta para poder entrar a la cuarta parte, que es como el desafío pastoral. Del ritual, bueno, muchos de ustedes ya están casados y se acordarán, o casarán a sus hijos y también se acordarán. Hay tres preguntas que se hacen que son muy importantes en el ritual del matrimonio. Los sacramentos se suelen realizar dentro de la celebración de la Eucaristía, puede no ser dentro de la misa, puede ser aparte también el sacramento del matrimonio, no hay problema, pero cuando se hacen, siempre los sacramentos, la celebración litúrgica tienen la misma estructura, unos ritos iniciales, una liturgia de la palabra, un rito del sacramento y los ritos conclusivos. En este caso, los ritos del sacramento van, ¿cierto? Van siempre después de la homilía, y aquí tiene tres momentos el sacramento del matrimonio mismo. Primero, las preguntas que se le hacen a los novios. Segundo, el consentimiento. Y tercero, la bendición de las argollas. Están reflejados, ¿cierto? En esta imagen que puedes ver ahí, están los tres momentos del matrimonio. Eh, Les quiero hablar de las preguntas, que me parece que son bien importantes, porque son preguntas que pasan como de simple. ¿Has venido a contraer matrimonio libre y voluntariamente? Y el novio dice que sí. Más le vale decir que sí, si dice que no, no se puede casar. Las preguntas son claves, porque reflejan, eh, son los elementos necesarios para que haya una nulidad matrimonial. Si faltan estos elementos, el matrimonio es nulo, nunca existió. Entonces, la primera pregunta que se le hace a los novios es por la libertad. Esto es bonito porque para que un acto sea plenamente humano, tiene que ser libre. Y aquí todo lo que aprendimos en la filosofía del colegio, digamos, que como que sacarlo, desenfundarlo y entender ese concepto de libertad, que no significa hacer lo que yo quiero, ese es un concepto pobre de la libertad, ¿cierto? La libertad es la capacidad que tenemos de elegir lo mejor y de optar por lo mejor en nuestra vida. Y entre ellos somos libres para poder amar, eso es clave. Entonces, cuando se nos pregunta por la libertad como un requisito para contraer matrimonio, es fundamental. Si no fuéramos libres, no somos verdaderamente, no es un acto que abarque la totalidad de la persona, si no es en libertad. Y alguien dirá, bueno, pero es que antes se casaban los matrimonios arreglados. Sí, es que la libertad no se refiere a eso. No se refiere si es que hay un amor que es puro y que es total. No, no, se refiere a otra cosa. Tú vienes libre a este momento, vienes con toda tu identidad, con todo tu ser, con tu historia, con tu conocimiento, con tu proyección hacia el futuro,
¿Eres consciente de lo que estás haciendo? Eso es parte de esa libertad. Entonces, es muy significativa esta pregunta. Libertad que significa también no tener ataduras. Yo no puedo ir a casarme porque tengo el impedimento del sacramento del orden. Pero el sacramento del orden, yo no puedo contraer matrimonio, se llama atentar matrimonio, ¿cierto? Y eso significa excomunión para mí. Si yo voy y me caso, significa que quedo excomulgado. Da lo mismo, pero me meto la pata a los caballos por las puras. Pero es bueno que sepan en el fondo que la libertad significa que no tengo ninguna atadura, me puedo casar. Por ejemplo, en caso de ustedes, que yo no estoy casado con otra persona, así que tengo esa libertad también para poder contraer matrimonio. Pero este tema de la libertad también es bastante como contracorriente, va contra la cultura actual, porque la libertad se entiende hoy día como el no tener compromiso. Es justo como lo contrario que se hace en el matrimonio. Yo siempre les digo como en broma a los novios en la misa, de que cuando les voy a preguntar por la libertad, todos los amigos dicen, pero ¿cómo si vaya a perder la libertad? Y es un poco verdad. Esa libertad que los amigos piensan que son muy libres, esa libertad se pierde cuando contraes matrimonio. Porque la libertad que ellos plantean es ninguna atadura, es no tener ataduras en la vida para poder caminar libre por todas partes. Entonces, es contracultura comprometerse. Y es contracultura comprometerse para siempre, porque asumir responsabilidades futuras es entregar un cheque en blanco. Y eso, la sociedad no nos tiene preparados para eso. Aquí creo que hay un tema importante en la formación de nuestros jóvenes también, cómo ayudarlos a prepararse para comprometerse con total libertad. Es un temazo. Es más, yo me pregunto, lo hago un poquito más rato, pero ¿cuán libres son los que contraen matrimonio? ¿Cuán libres si pertenecemos a una cultura que de alguna forma también eh, destruye matrimonios, destruye familias? Hay un peso cultural que yo creo que afecta un montón en esa verdadera libertad para poder contraer el sacramento del matrimonio. La segunda pregunta tiene que ver con el para siempre. ¿Están dispuestos a amarse y a respetarse durante toda la vida? Esto es bonito también, porque esta es la gran diferencia con el pololeo, yo siempre les digo, ¿cierto? Yo puedo vivir con mi polola, digamos, pero a nadie me asegura que al despertar en la mañana ella va a estar a mi lado, porque falta un para siempre. Está toda la buena intención del pololeo, pero falta ese compromiso que hace que yo me pueda levantar en la mañana tranquilamente sabiendo que va a estar a mi lado. Y aquí nuevamente la dificultad cultural que tenemos para establecer en nuestra vida compromisos estables. Sí, sí, es un problema este tema. La clase pasada se acuerdan que hablamos largamente del tema de la sexualidad, los jóvenes. Aquí hay una clave fundamental. Cuando nos formamos para compromisos estables en nuestra vida, por supuesto que la sexualidad también se convierte en algo poco contundente, en algo poco serio también, mucho menos serio de lo que nosotros hubiéramos pensado. Hoy día vemos amenazas importantes para esta fidelidad, para este matrimonio para siempre. Amenazas que no se pueden decir mucho, pero algunas se pueden decir. Por ejemplo, la erotización de la cultura. Eso somos todos conscientes de eso. Yo siempre le digo a los jóvenes cuando voy a la universidad que vos paso de aquí, desde la casa parroquial hasta la Universidad de San Joaquín, paso como 40 carteles publicitarios por las calles, de la cual la mitad son figuras erotizadas de la mujer. Me impresiona mucho porque es una cultura que tenemos hoy día tan pro feminismo, lo cual me parece muy bien, que quiera como respetar a la mujer en todas sus dimensiones, y no nos damos cuenta que en la calle, en la publicidad, ahí partimos rompiendo esa protección. ¿Cuándo vamos a cambiar esa mentalidad, cierto? Toda esa erotización de la cultura yo creo que hace mucho mirar de una forma mucho más liviana la sexualidad y la afectividad, ¿cierto? ¿Y cuánto influye eso también en que el matrimonio no se pueda vivir de una forma tal vez más plena? Por ejemplo, el ritmo de trabajo, esto es lo que no, creo que no se puede decir porque es raro lo que les voy a decir, pero eh, hoy día hemos logrado que la mujer y el hombre tengan igualdad, no todavía, vamos caminando hacia una mayor igualdad laboral, cosa que va a ser muy importante en nuestra cultura. Pero eso abre nuevas perspectivas para el tema del matrimonio, hace mucho más difícil la fidelidad matrimonial. Hoy día el trato entre iguales laboralmente también hace que en las oficinas se dan muchas situaciones de infidelidad, así es la realidad. Y la culpa claramente no la tiene el trabajo, no se captan, y no es culpa de... Pero hay elementos culturales que, que hacen que ciertas cosas sean más frágiles. Fija, yo creo que hoy día en la cultura actual, en la forma de vida, en la forma de trabajar, de relacionarnos, encontramos un obstáculo para esta como
permanencia del matrimonio, para esta importancia como del matrimonio para siempre. Y lo otro que también creo que hay un montón de relaciones superficiales, en los jóvenes y en nosotros mismos también, y eso también hace muy difícil. Es impresionante, pero hay matrimonios que entre ellos tienen una relación muy superficial, y eso también atenta un montón a la relación, al para siempre del matrimonio. Esto no es para amenazar a nadie ni para que se asusten, pero los que han leído Homo Sapiens y han leído después Homo Deus, en Homo Deus, este libro que es fascinante, que habla sobre lo que viene por delante, ya habla todo el mundo de la tecnología, cómo va a influir en el hombre y la forma de vida. Él plantea que seguramente ya nació el autor que es Harari Yuval, creo que se llama. Bueno, él plantea que ya nació seguramente la persona que va a vivir 150 años, ya nació, dice. Es probable que haya nacido o que esté por nacer. Y él plantea, ¿saben cuál es el problema? Que, claro, cuando te casaste y tenías 40 años y se fueron tus hijos de la casa, a los 50 años se fueron tus hijos de la casa, y te quedan 100 años más con tu mujer, 100 años más con tu mujer. O sea, tus hijos se fueron hace 80 años a la casa, o hace 100 años a la casa. Entonces decía, a lo mejor no nos hemos preparado para eso. Hemos centrado un montón la vida matrimonial en los hijos, y no hemos cultivado la parte más larga de la vida matrimonial, que es cuando los hijos ya no están. Entonces, absorben un montón los niños, lo cual me parece fantástico, y es una escuela de aprender a amar, de entregarse, de ser generoso, fantástica. Pero si descuidamos al marido o a la mujer en ese periodo, viene un periodo largo, cada vez más largo culturalmente para estar juntos. Entonces, él plantea bien interesante que si se podría pensar en matrimonios que sean para siempre o mejor por un tiempo y después probar con otro. Es un tema no menor, interesante, solo se los planteo como me parece interesante nomás. El tercer punto, que ya hemos hablado algo de esto, el tema de los hijos, ¿cierto? Es la tercera pregunta que se hace. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente a los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Yo creo que aquí hay todo un tema, la complejidad de la paternidad hoy día es un desafío interesantísimo. Por una parte vemos que hay un avance de la ciencia fascinante, fascinante, y avanzan en temas muy de la familia, el tema de la fecundación asistida, la fecundación in vitro, los vientres de alquiler, la congelación de óvulos, la clonación, ¿se acuerdan que hablamos en la clase pasada, los caballos? Eh, y cuántas cosas más que ni siquiera sabemos que ya están, digamos, ¿cierto? Y bueno, hay grandes preguntas en lo que la ciencia es capaz de hacer y lo que conviene que la ciencia haga o no. Es un tema muy bonito, muy desafiante, ¿cierto? Como desde la fe, desde los valores fundamentales de nuestra fe, que son muy sencillos, esos valores fundamentales, cómo dialogamos desde ahí con la ciencia. Ustedes saben que el gran valor que está a la base de todo esto es la dignidad de la persona. Y creo que ahí hay una clave muy bonita de poder de entender todos estos temas de bioética actuales, que cambian un montón, que varían, que van cambiando la técnica, entonces van cambiando la discusión antropológica que hay detrás. Pero es importante estar al tanto, estar al día en estos temas de moral que tienen que ver con la vida, la moral de la vida es fundamental. Después la responsabilidad de los padres y la del Estado también en la educación es un tema actual súper complejo. Eh, Toda la reforma educacional que hemos vivido en los últimos años, que apunta a que el Estado se mete mucho más en la educación, y bueno, el que paga manda, y el Estado paga la educación de nuestros jóvenes en muchos sectores, y que eso significa que el Estado determina qué se les enseña y cómo se les enseña, responsabilidad que debería ser más de los padres, pero que a la larga se complejiza mucho, y creo que es muy importante que no perdamos nunca la capacidad de elegir cómo queremos la educación de nuestros hijos, que hay un tema que creo que es muy importante. Es cierto, el rol del Estado en la educación de los hijos y el rol de los padres en la educación de los hijos, cómo conversan y cómo defendemos un territorio que claro, que se quiere absorber, que la cultura y el Estado tiende como a absorberlo. Y hay un problema cultural también hoy día importante, hay menos hijos, y fíjense, hay menos hijos y es más difícil la educación de los hijos. Uno pensaría va a ser más fácil con menos hijos. Yo estoy convencido que es más difícil con menos hijos. Cuando hay hartos hijos, los hijos entre ellos se educan y se enseñan y se ayudan un montón en ese sentido. Y creo que también vive una sociedad cuando hay menos hijos que hace mucho más compleja esta educación. Y unos hijos a veces también, bueno, que son difíciles cuando van creciendo. Obviamente todos somos difíciles cuando vamos creciendo, pero a veces cuando son más únicos, cuando son más individuales, crecen también con una mirada individualista propia de los tiempos, no sé si captan, pero que es complejo, es complejo. Yo nunca se me va a olvidar cuando fui a estudiar a España, en Barcelona, me acuerdo que tomaba el tren, era un tren de cercanía que se llama aquí como el metro, para irme a mi casa todos los días, y siempre recuerdo que venían como jóvenes con sus papás, venían como de vuelta al colegio,
jóvenes como 14 años metidos con su audífono y solamente sacaban los audífonos para pedirle plata al papá y después se los ponían y un trato. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y claro, seguramente eran hijos únicos, casi únicos, y es una cultura del bienestar que termina siendo, yo creo que un martirio para los mismos papás. Es súper difícil. La cultura del bienestar, yo creo que nos pasa la cuenta en todos estos temas. ¿Qué es lo que es la cultura del bienestar? Que pensar que la vida consiste en cultivar el bienestar, económico sobre todo. Y ese bienestar como que te va a significar felicidad en todos los aspectos de tu vida. Y eso, bueno, es un gran engaño, ¿cierto? Por último, creo que aquí el tema de los hijos es un tema lindísimo que lo hemos vivido este año de una forma tan especial, ¿cierto? Lo que es la cultura digital, la digitalización de nuestra cultura, la sociedad. Hay una brecha cultural, hay una diferencia entre los padres y los hijos que es increíble y que yo creo que no hemos tenido que poner todos al día en este tiempo, ¿cierto? Y ha sido unas cosas buenas de este tiempo ha sido eso. Pero el teléfono te genera un espacio o la pantalla de bastante individualismo, aunque estés conectado con todas partes del mundo, estás más solo. Y ustedes van a ver a sus hijos, a sus nietos que se encierran en la pieza a chatear con sus amigos en el otro rincón del mundo. Y es súper interesante porque se da esta es una realidad, es como una nueva forma de establecer relaciones sociales, aislados. Lo hemos vivido estos días, ¿para qué decir? ¿Cierto? No nos queda otra, y gracias a Dios tenemos la tecnología que nos ayuda a eso. Pero en el fondo, como iglesia, tenemos un espacio muy bonito de generar esos encuentros, de encontrarse con otros. Toda la vida comunitaria es fundamental. Y creo que la digitalización de la cultura no nos está aportando demasiado en esa vida. Hoy día nos ayuda a echarla de menos, pero es fundamental. Aquí hay un tema interesante. Eh, ¿Qué más les cuento? A ver, déjenme. Vamos a pasar al tema siguiente, que es acompañar en las dificultades. Este es el capítulo octavo de Amor y Leticia, ¿cierto? Del Papa Francisco, que escribe esta carta a las familias, donde la verdad es que voy a hablar principalmente del capítulo octavo, pero tiene un capítulo cuarto que es atómico y tiene un capítulo segundo que también vale la pena leérselo y es un documento de mucha riqueza. Voy a tocar este tema porque creo que es actual, creo que es un desafío importante y creo que es más polémico, entonces me ha entretenido para estas clases también. Eh, el capítulo se llama, el capítulo octavo, que creo que tiene como título acompañar, eh, creo que no, acompañar las dificultades como el resumen de la temática, ¿cierto? Habla que hay que acoger, acompañar, discernir e integrar. Ese se llama, ese es el capítulo. ¿En qué consiste esto? El amor y Leticia, ¿cuáles son los elementos que nos introduce? Esto se refiere, a la larga, esto se refiere, algo pasó con la pantalla que me quedó a medio camino, déjenme ver qué es lo que pasó. Esto se refiere a la situación de los separados, los vueltos a casar. Ese es el tema que está en cuestión. Voy a dejar de compartir la pantalla y la voy a compartir nuevamente, ¿ya? Porque se me quedó como trabada. Déjenme ver qué pasó acá. Total, como no pueden hablar, no pueden reclamar, pero déjenme ver qué pasó acá. Denme un segundo. Ya, aquí. Review. Vale. Bien, ahora se las voy a compartir. ¿Dónde está esto? Acá. Ya, perdón, pero ya. Esta acá. Ya. Voy a adelantar un poco porque es un poco más adelante, ¿les parece? ¿Qué. Pucha, no sé. Espérense un segundo, que algo pasa con esta. Denme un segundo. El diablo sabe de tecnología, ¿eh? Mucho más que nosotros, es impresionante. Se las arregla. No, no se ve. A ver, déjenme cerrarlo y entrar de nuevo. Paciencia. Hagamos una cosa. Mientras tanto, les voy a habilitar si quieren preguntar algo, porque ya es una parte importante y a lo mejor quieren preguntar algo mientras tanto, mientras trato de ver la pantalla que aparezca ahí. ¿Vamos bien o no con el tema del matrimonio? Perfecto, y usted se ve perfecto, padre, Eso y no. la voz impecable. Bueno, es que quiero mostrarles esto. Si no se los puedo mostrar, les hablo yo igual, pero voy a tratar de mostrárselo. ¿Ya? Aquí viene. Eh,
Paciencia. ¿Nadie quiere preguntar nada mientras tanto? No. Bien. A ver, Osvaldo, yo te mandé un mensaje escrito, pero que es el tema de que en este minuto uno pensaría que los políticos están preocupados del coronavirus, pero están legislando eh, la ley de la autonomía progresiva en los niños y de la educación sexual en parvulario. No sé si tú sabes algo al respecto, pero No. evidentemente, bueno, Mm. es lo que está pasando y el problema es que eso implica que les enseñan educación sexual bastante curiosa a niños de 4 a 6 años, en donde les preguntan si quieren tener relaciones anales, orales, perdona a la gente mayor que me está escuchando, pero es así el texto. Eh, eh, vocales, cosas muy, muy raras. Bueno, Isal, no sé el tema, pero no aguantís, pues tú tenés hijos y todo, no hay que aguantarlo. Esto reposaría a los papás ese tema, creo, así que hay que tomar la rienda en eso. ¿Ya? Es Se están importante, juntando después lo hablamos firmas, si recién, a alguien le interesa, pero bueno. Hay una creo que es carta. importante entender que uno no puede descansar en estas cosas en el Estado, ¿cierto? Sino que es responsabilidad del papá en primer lugar y bueno, no estoy al tanto, así que por eso tampoco te puedo comentar, pero no sé de qué se trata. Ya logré que se viera, ¿no? ¿Ven esta cuestión o no? ¿O no ven nada? Sí, ya. Acompañar las dificultades. ¿Cuál es la realidad que presenta el Papa? ¿Qué plantea el Papa? Primero que nada, eh, muchos matrimonios, pero muchos matrimonios por distintas razones no han recibido sacramento del matrimonio, pero son matrimonio y son familia. Esto es primera cosa que es importante eh, que tengamos como claro que, a ver, ¿a dónde quiero ir con esto? La división que nosotros teníamos era que o es matrimonio en la iglesia o no es matrimonio. Como que así nos hemos relacionado como con la sociedad por mucho tiempo. Y creo que el Papa da el clavo en este texto cuando nos plantea de que, oye, aunque no sea sacramento del matrimonio, hay muchas realidades que se asemejan mucho al sacramento del matrimonio. Ya no se trata de poner una línea en el sacramento, sino que gradualmente entendamos cómo ordenar la realidad de las distintas familias que tienen hoy. Esto para mí por lo menos es un gran consuelo, porque si no nos... porque cuando trazamos líneas dejamos a todos fuera, no sé si captan. Y la vida no consiste en dejar a todos fuera, sino que entender cómo enfrentar la vida de la mejor forma posible todos, no algunos, todos. Entonces, yo me acuerdo de haber ido a Ecuador hace algunos años, fui a una playa que había allá, y me acuerdo que celebré la misa y no comulgaba nadie, era gente incluso del pueblo, nadie. Ninguno estaba casado por la iglesia. Yo decía, ya, pero era muy raro, y no se casaban, algunos como por razones, porque no podían, por cuestión económica, decía, pero el concepto es muy errado de que lo único que es familia, lo único que es matrimonio es el sacramento del matrimonio. No es así. Creo que la explicación que hemos dado de la evolución histórica del sacramento del matrimonio nos ayuda también a entender eso, que no es así. La realidad matrimonial existe antes que el sacramento del matrimonio. Y el matrimonio civil tiene mucha importancia. Nosotros lo hemos desvalorizado y como que decimos, muchos jóvenes quieren casarse y dicen, no, mira, el matrimonio civil como que no importa a mí, solamente importa el de la iglesia. Y no es verdad, no está bien eso. El matrimonio civil tiene mucha importancia, te da muchas obligaciones y te da muchos beneficios también, muchos deberes y derechos, ¿cierto? Y es importante, y no es lo mismo casarse por el civil que no casarse por el civil. Es un plus importante de reconocer como iglesia también. ¿Qué es lo que dice el Papa en el fondo? Él plantea que hay cierta gradualidad que tenemos que reconocer y valorar. Y a lo mejor la propuesta no es al tiro de que lleguen al sacramento del matrimonio, sino que pasen de un grado a otro. ¿Qué es lo que el ejemplo que pone el Papa, o por lo menos que yo lo deduzco de lo que pone el Papa? Hay jóvenes que se conocen y van a vivir juntos. Hay jóvenes que viven juntos antes de conocerse, incluso, no sé si captan. Bueno, eso es un grado, ¿cierto? Chiquillos jóvenes viven juntos, conviven. Bueno, eso es una cosa. Otra cosa es cuando hay cierta estabilidad en esa convivencia. Y jóvenes, por ejemplo, que tienen hijos, ya viven un tiempo juntos y tienen hijos, o viven años juntos y tienen hijos. Eso es distinto que simplemente convivir, pues. Y es más, hay algunos de ellos se casan por el civil y conviven por mucho tiempo. Bueno, eso es matrimonio, de todas maneras. No será sacramento del matrimonio, pero es matrimonio. Y es estable, y quieren vivir juntos para siempre. Y se asemeja un montón al sacramento del matrimonio. Entonces, la invitación que hace el Papa
es entender que cómo invitar a que se vayan dando pequeños pasos en esta vida matrimonial. Y ojalá lleguen al sacramento del matrimonio. Y si no pueden llegar al sacramento del matrimonio, que se acerquen lo más posible al sacramento del matrimonio. Entonces, es muy importante la exigencia, invitar a vivir la fidelidad, ¿cierto? La exclusividad, la responsabilidad en la paternidad. Son elementos que son muy significativos también. Fíjense, entonces, ay, perdón, déjenme volver un poco para atrás porque me falta una parte. Entonces, es importante que nosotros nos metamos como en la cabeza este chip de la gradualidad. Hasta ahora teníamos blanco o negro. O es sacramento de matrimonio o no es nada. No, momento. Queremos reconocer distintas formas, distintos grados. Por supuesto que queremos que ojalá todos tiendan al matrimonio, sacramento. Pero hay veces que no se puede. Pero es bueno entender de que aunque no se pueda, aproxímate lo más posible al sacramento del matrimonio. Y aquí surge el tercer tema que plantea el Papa, que bueno, hay matrimonios que no han resultado, que no resultan y que no tienen vuelta. Y eso es así nuestra realidad, ¿cierto? Y por desgracia vemos que en nuestro tiempo muchos matrimonios no resultan. Y a veces por temas de ellos, por temas culturales, por temas históricos, pero también por un peso cultural muy fuerte que hace que sea muy difícil hoy día el vivir para siempre juntos. Entonces, no son solamente elementos de la persona que influyen, sino que son elementos de la sociedad que también influyen, que en una persona influyen de una forma, que en otra persona influyen de otra forma. Entonces, es bueno entender la complejidad que esto tiene hoy día. Entonces, ante la separación hay una historia de dolor tremenda, tremenda. Por eso lo primero que dice el Papa es que el camino es acompañamiento. Eso es muy importante, acompañar, ¿ya? Acompañamiento de todas las realidades. Porque hay que tener algo súper claro. El que está separado no está fuera de la iglesia y no está excomulgado ni nada de eso y nunca ha estado. No es que ahora cambió, no. Nunca estuvo excomulgado. Aunque muchos dicen, yo no puedo comulgar, estoy excomulgado. No, son cosas distintas. Y nunca en la iglesia han estado excomulgados los que están separados. De hecho, la separación no es ni siquiera falta, no es pecado. No, ¿cómo hacer pecado la separación? Hay veces que no queda otra más que separarse y uno le recomienda incluso que se separe alguno. Otra cosa es cuando se vuelven a vivir con otra persona, cuando se vuelven a casar, ¿cierto? Y aquí vamos a entrar un poco en ese tema, que son las soluciones que empieza a dar el Papa Francisco en esto. Padre, ¿cómo manejamos el tema cuando hablamos de gradualidad si nosotros lo que debiéramos buscar como enfrentarnos al relativismo y que lo importante para el católico es el sacramento? Bueno, pues por eso mismo está explicando Luis Hernán de que lo importante no es solo el sacramento. Lo importante es la vida cristiana en todas sus dimensiones, y parte de esa, obviamente, que es la realidad del matrimonio y de la familia. Y hay veces que no se puede vivir el sacramento. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Eliminarlo de la iglesia? No. Aquí viene el tema que plantea el Papa Francisco. ¿Cómo tratar de incorporarlos a todos en esta realidad? Fíjense, les quiero explicar cuál es el tema que plantea el Papa Francisco en primer lugar. En primer lugar, dice el Papa, hay que ayudar a que las personas que viven una ruptura matrimonial puedan establecer si es que hay nulidad o no en su matrimonio, si es que el matrimonio estuvo bien realizado, si realmente hubo sacramento o no hubo sacramento. Esto siempre ha estado en la iglesia. Lo que hace la iglesia ahora es poner más facilidades para simplificar el proceso en el fondo. Facilidades económicas, facilidades en el tiempo también, se simplifica. ¿Y qué es lo que implica esto? Que antiguamente tenía que ser ratificado en una segunda instancia, ¿cierto? Tenía que tener dos instancias que aprobaran el matrimonio como válido, o dos instancias que declararan la nulidad. Y si es que había una y una, había que ir a una tercera instancia que era en Roma, ¿cierto? Entonces, ahora basta con una instancia, y si no están de acuerdo los esposos, la pareja, se puede ir a una segunda instancia, pero no todos los casos van a tener que ir a la segunda instancia. Además, se acorta el periodo y se establece además unos sistemas de breves. Va a haber algunos sistemas que van a ser más breves todavía, en que el obispo, cuando no hay ninguna duda de esa nulidad, puede establecerlo sin proceso. Y se acorta el tiempo y se establece el proceso breve que lo lleva el obispo directamente. ¿Ya? Eso son lo que sucede. Déjenme cortar algunos micrófonos que están sonando. Eso es un poco lo que establece
el proceso de nulidad, en el fondo, el Tribunal Eclesiástico, que no quiero entrar en eso, quedaría para un curso entero, pero simplemente entender lo que el Papa Francisco pidió que se modificara en nuestros tribunales, que se simplificara el proceso, que se acorte el tiempo y que también sean gratuitos. Pide que sean gratuitos. Obviamente que hay veces que hay que pagar, porque hay gente que trabaja en esto, pero es voluntario y de acuerdo a los ingresos que cada persona tiene, etc. Fíjense ¿qué es lo que plantea entonces el Papa? 4 etapas plantea el Papa Francisco que van a ser fundamentales para entender este tema. En primer lugar, el Papa nos invita a ser acogedores con todos. Lo primero que tenemos como iglesia es ser una iglesia que acoge. Y esto aquí nos pasa la cuenta, porque no lo hemos sido. En este tema no lo hemos sido. En este tema no hemos sido claros y no hemos dado a entender a la gente que te vamos a acompañar, sea cual sea tu historia, queremos caminar juntos, porque cada uno se acerca a la santidad desde su propia historia, con su realidad, con sus dificultades, ¿te fijas? Y tiene las puertas siempre abiertas de buscar esa santidad. Como que hemos cerrado el camino cristiano para aquellos que han fracasado en su historia matrimonial. Y eso no puede ser. Aquí hay un tema que el Papa nos pide que en primer lugar seamos acogedores. Yo sé que a algunos todavía les cuesta este tema y piensan que no, que lo importante es dejar súper claro quién sí, quién no, y por qué, y hasta dónde. Lo primero es acoger. Una segunda etapa será aclarar qué es lo que está bien, qué está mal, pero lo primero es acoger. Y aquí viene el ejemplo que pone el Papa Francisco de ser un hospital de campaña, ¿cierto? Una iglesia que es hospital de campaña, que recibe a la persona que viene herida, la acoge y empieza a curar la herida. Después vamos viendo cuál es la historia, qué es lo que le pasó, pero eso no es un segundo momento. El primer momento es la acogida. Y en esto a algunos les cuesta este tema, y algunos reclaman que con esto se pierde como la identidad propia del matrimonio cristiano, del sacramento, y empiezan que como la iglesia se está relajando en estos temas. A veces hay gente que detrás de esto se jura como muy como fiel al Papa, a la tradición, al magisterio. Bueno, esto que le estoy diciendo ahora es el magisterio actual de la iglesia. El Papa nos invita a que hoy día ser católico significa abrirse a ser acogedores con todos. Eso es lo primero. Y hay otras cosas más después dice, pero que las vamos a sacar como conclusiones de estos temas. Pero en primer lugar, la iglesia que acoge. Segundo paso en este proceso es que acompaña desde cada situación particular. El Papa invita a que hagamos un camino de acompañamiento a cada persona con su propia historia, porque cada historia es distinta. Y cada persona tiene que entender cuál es su situación, conocer su realidad, ver las heridas que hay, ver las cosas que no funcionaron, ver en qué medida las cosas se pueden solucionar a lo mejor todavía, y sería fantástico solucionarlas, ver que la persona empiece un camino de dejarse acompañar en su proceso de reincorporación en la iglesia. Y esto es muy bonito porque el que se va a hacer cargo de esto no es el cura, sino que es la persona que está involucrada en esto. Cada uno se hace cargo de su situación y para esto cuenta con la ayuda de la iglesia. Y surgen en distintos lugares acompañamientos espirituales, acompañamientos terapéuticos, personas que acompañan a personas que quieren caminar en esto, no solamente curas, digamos, a eso voy, creo que eso es muy bonito lo que se va abriendo en la iglesia también. Entonces fíjense que esto es muy importante, primero acoger y después acompañar. ¿Para qué? Para que la persona que está involucrada en este proceso de que ha vuelto a formar una nueva familia, pueda hacer un discernimiento de qué cosas todavía no están bien en mi historia. ¿Sabéis que me alejé, terminé súper mal con mi mujer, volví a formar una familia, ya han pasado los años, pero todavía tengo atravesado que cuando me la topo, en verdad no nos podemos ver, no nos dijimos la palabra y con los niños una complicación? Bueno, ahí hay algo que tenemos que avanzar. O sea, no puede ser que quien más quisiste se convierta después en tu peor enemigo. Eso no puede ser. Hay cosas como de adultos que hay que solucionar, que enfrentarlas, que aclararlas, que perdonar. Y eso no significa que vas a volver con ella, pero lo que significa es que no puedes dejar cosas pendientes que te impiden vivir en libertad tu vida, ni la de ella y para qué decirle de los hijos. Entonces, hay cosas pendientes generalmente en las cuales se pueden avanzar. Entonces, y parte de ese proceso es ver si es que conviene o se podría hacer un proceso de nulidad, por ejemplo. Eso es importante.
Ahora, cuando te das cuenta que no puedes hacer un proceso de seguridad, cuando ya tienes a mano una nueva familia, donde la solución no es abandonar la nueva familia para seguir siendo parte de la iglesia, porque sería como más malo dejar la segunda familia, ¿cierto? Ahí se plantea esta pregunta que hace el Papa Francisco, en el fondo, esta posibilidad de cómo reintegrarse a la vida eclesial plenamente, incluso sacramental. ¿Cómo hacer para poder reintegrarse a la vida sacramental también? Y el Papa plantea cosas bien interesantes acá. En primer lugar, dice que el que toma la decisión no es el cura. O sea, no tienes que ir a preguntarle al cura si puedes comulgar o no puedes comulgar, porque no es el cura el que dé permiso de nada. No hay un permiso que yo pueda dar, no me corresponde a mí dar ningún permiso. Eres tú que como cristiano adulto descubres cuál es tu realidad, cuál es tu situación, y qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. Y para entender lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, hay un elemento súper importante. El Papa dice, ¿sabes qué? No vamos a hablar de situación de pecado en que vive una persona que se ha vuelto a casar, que es lo que siempre hemos dicho, sino que vamos a hablar simplemente de una situación matrimonial o familiar distinta que vive. Pero no es una situación de pecado necesariamente, además, porque no necesariamente viven en pecado. Miren qué interesante lo que dice el Papa. ¿Por qué? Porque dice, para que haya una situación de pecado, tiene que haber una total libertad de lo que estás haciendo. Y hay veces en que simplemente no hay libertad. Tú no tienes la libertad de poder casarte con esta persona porque estás casado con otra antes. Y tampoco tienes la libertad de poder abandonarla porque estás abandonando una mujer con hijos y con una familia que has formado. Entonces, la solución sería algo malo, pedirte un mal para lograr un bien. Hay gente que le dice, padre, estoy dispuesta a dejar a mi señora para volver a comulgar, y digo, pero es como que el fin justifica los medios. Hombre, sería un daño enorme dejar a tu mujer, a tus hijos, y para poder volver a comulgar, como si lo importante fuera volver a comulgar y dejar votada a la familia. Es una contradicción muy grande. Entonces, cuando hay una situación que no tiene arreglo, porque hay veces que simplemente no tiene arreglo, el Papa dice, bueno, la Iglesia nunca deja a alguien como en esa situación como para siempre, digamos. La moral no funciona así. Si la moral es para poder cambiar, pero cuando no puedes cambiar, ¿qué le puedes exigir? Entonces, ahí se plantea el tema que en verdad, cuando nos da esa libertad, plantea el Papa, que se aplica para otros pecados. Aquí también es importante el Papa decir, mira, en esto hay que considerar que en verdad, no es una situación de pecado, cuando no hay libertad de poder arreglarlo y vivirlo de otra forma. Y el Papa invita a que que los esposos, que la pareja, descubran bien en qué medida pueden reintegrarse también a su vida sacramental. En el fondo yo lo llamo un poco la doctrina Waze. Se la expliqué la otra vez, pero se la explico de nuevo. ¿En qué consiste el Waze? Cuando tú tomas el teléfono y vas por la calle y te da una dirección y realmente como que te perdiste en la mitad del camino, te dice recalculando. Y el recalculando no significa vuelve a empezar, sino que desde donde estás, veamos cómo llegar a la meta. Este es un poco el camino. Aquella persona que ya ha formado una nueva familia, tiene su hijo, la pregunta que nos hacemos, mira, desde donde estás, ¿cómo vives la santidad? ¿Cómo vives tu pertenencia a la iglesia? ¿Cómo vives tu vida sacramental? Desde donde estás. No es que hay que volver a empezar, a volver a tu casa para que salgas de nuevo a tu casa. No, desde donde estás. ¿Cómo recalculamos hacia dónde caminar? Termina el documento del Papa con algo muy bonito, que invita al Papa a tener un corazón abierto, porque dice, hay muchas personas que cierran el corazón frente a estos temas, y lo cierran porque como que la norma tienden a ponerla por sobre las personas, como que se despersonaliza esta discusión. El Papa dice que cada caso es distinto, cada persona es distinta, que cada persona aprenda a hacerse responsable de las decisiones que va tomando a lo largo de su vida y que vea bien cómo puede vivir su vida cristiana de la mejor manera posible. Pero el Papa nos invita, sobre todo, a no juzgar y a no meternos en la vida de los demás, que es un tema que lo hacemos bastante común. Opinamos un montón de quién debería poder comulgar, quién no debería poder comulgar, quién debería poder casarse, quién no, y en verdad el Papa dice, así que no te metas, no es tema tuyo, es tema de ellos. Acompañémoslos para que ellos hagan un buen discernimiento, pero es un tema de ellos, que cada uno vea cómo se incorpore, cómo vive este tema. No sé si se entiende un poco lo que he querido presentarles de Papa Francisco en esto, pero creo que es un tema que ya lo hemos conversado alguna vez en la parroquia, pero creo que es bueno por lo menos poderlo aclarar. No sé, ¿hay preguntas de este tema, no? ¿O entramos en el tema siguiente? Me imagino que hay preguntas acá. Varios escribieron en el chat, pero que no alcanzaré a leer porque ya pasando los temas, así que si quieren preguntar algo lo pueden preguntar directamente nomás. María Cristina, ponle el micrófono. Les voy a hacer que puedan poner los micrófonos a ustedes, ¿les parece? Para que puedan preguntar o comentar lo que quieran. Dale. María Cristina, ahí sí, puedes ponerle. Después Ignacio también, no hay problema. Impactadísima de todos los comentarios. Soy una mujer separada hace 15 años. Y la realidad es que ha sido tremendamente dolorosa y triste. Claro. Cómo fui
tratada y cómo fueron tratados mis hijos respecto a que igual querían a su papá, aunque nos equivocamos, lo que sea, pero le trataron de decir que era por estar con una mujer el diablo y que ellos no se podían acercar a su padre. O sea, desde ese nivel partimos. Me ha tocado batallar demasiado y gracias a Dios las cosas, pero me emociona que el Papa tenga la sensibilidad de aunar a las familias, a las segundas familias, que son siempre como rechazadas. Es lo mismo que me hace el mismo ruido cuando dicen las personas que no pueden comulgar, pueden hacer esta oración espiritual. Me da una taquicardia del porte de un buque, y resulta que ahora que tenemos al Santísimo, yo pertenezco a un grupo de adoración aquí en Nuestra Señora del Rosario, lo tenemos en pantalla. Si realmente hay una relación importante con Dios, no es esa necesidad de la Eucaristía física. Física. ¿Cómo se dice? No física, como tú dices, está perfecto, sí. Entonces, esa necesidad no está. Lo que pasa es que antes, las personas que hacían la comunión eucarística era porque estaban en pecado. O sea, era casi como un castigo. Hay varios temas que uno, cuando empezó esto, que yo me estoy incorporando, me encantan sus misas y todo, me estoy incorporando, dijeron, van a hablar del matrimonio, ay, mejor me salgo. Y después dije, no, habrá otra mirada y se la agradezco muchísimo. Así que muchas gracias por eso. Respecto de la educación de los niños, yo digo, tener a los hijos 16 años educándolos por la Iglesia Católica y después salen ateos que no van a misa y todo, nos farreamos esos 16 años. ¿Qué nos falta para entusiasmar a los niños? Una pregunta. Muchas gracias en todo caso. Bueno, mira, varias cosas, Cristina. Voy a partir por el final, porque lo hemos conversado como reunión por medio, sale ese tema de los hijos. Me acuerdo que una vez comentaba un obispo, me decía, yo no sé qué hemos hecho. Tenemos los colegios católicos, tenía un joven que participa en la pastoral del colegio durante 12, 13 años, o sea, 11, 12 años. Oye, pero se va a una fiesta un fin de semana, conoce a una niña que es budista y el lunes volvió budista ese cabro al colegio, cuando lo tuviste no sé cuántos años ahí, y a la primera se fue. Entonces, yo creo que lo que hay detrás de esto con respecto a los niños es que nos falta mostrarle a Cristo. Hemos mostrado una norma, ¿y quién sigue una norma? ¿A quién le interesa seguir una norma? Seguimos una persona, y esa relación con la persona tiene que ver con el amor, y hemos mostrado otra cosa. Entonces, por ahí hemos hecho la conversación de estos jueves también. Respecto al primer tema que tú decías, María Cristina, que es muy importante, que lástima, que gracias a Dios los tiempos están cambiando, ya han cambiado con respecto a qué lugar ocupa una persona, por ejemplo, separada de la iglesia. Hoy día no hacemos diferencia, y espero que así sea en todas partes también, porque no hay ninguna diferencia que podemos hacer, ni con nadie, porque no tiene ningún sentido, porque es contra el valor primero que tiene, que es la igualdad en todos, la dignidad de cada persona, es el valor fundamental del cristianismo. Y estos temas no los quisimos resolver antes y enfrentarlo, y preferimos hacernos los tontos, y el Papa Francisco, que viene de una realidad como la nuestra, como pastoralmente muy similar a nosotros, que es Buenos Aires, dice, este tema no podemos seguir postergándolo, tenemos que empezar a enfrentarlo. Falta harto por caminar todavía en esto, pero el Papa, como dijo, mi teoría es que como que abrió la puerta, dijo que el viento la siga empujando, abrió un poquito la puerta y que el viento siga empujando. Y este tema va entrando de a poquitito, y gracias a Dios, ¿sabe lo que nos ha ayudado también un montón, creo, en este tiempo? Toda la crisis que hemos vivido, los curas y todos los cuentos, los escándalos en la iglesia, nos han ayudado también a mirar estos conflictos de otra forma, ¿cierto? Mucho más acogedores y mucho más incorporándonos a todos, ya está. No es posible que sea más cristiano una persona que está casada por la iglesia que una que no está casada por la iglesia, o que está confesado o no está confesado. El ser cristiano no tiene nada que ver con eso, ¿cierto? Por supuesto que el cristiano intenta vivir de una forma plena el evangelio, con toda la propuesta que es de vida que eso significa, pero cada uno lo adapta y lo vive lo mejor que puede. No es algo alcanzado, sino que es un camino por recorrer.
Y la vida matrimonial es parte de ese camino por recorrer, no me cabe ninguna duda. Entonces, qué lástima lo que tú dijiste, qué lástima todo ese ambiente que a lo mejor viviste de discriminación, de incomprensión, tus mismos hijos. Qué lástima, porque eso se ha dado en nuestra iglesia, se ha dado en nuestros colegios de iglesia, en nuestra formación de iglesia, y uno lo mira con mucha pena y con mucha vergüenza también, porque cuántas heridas han traído eso a nuestras familias que son cristianas, totalmente cristianas. Ese es el punto. Así que eso, gracias por comentarlo, Cristina. Ignacio, ¿tú quieres comentar algo? Sí, padre, a ver, yo soy hijo de padres separados, no sé si me escuchas bien. Perfecto. Soy hijo de padres separados, pero tengo mis dudas en este tema. Primero tengo claro que no tenemos derecho a juzgar a nadie y cada uno vive su propia vida y el Señor es el que va a determinar si lo hiciste bien o lo hiciste mal. Nadie, ni el Papa ni ningún cura puede determinarlo. Pero sí, con respecto a aceptar no sé si livianamente o como sea, el rehacer, que se rehagan los matrimonios, que se separen, se vuelvan a juntar. Yo no sé qué es lo que dice Jesús en el Evangelio de esto, porque yo creo que esa es nuestra primera regla. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué nos dice respecto a esto? Es uno. Dos, no estaremos con respecto a esto si nosotros abrimos esta puerta relativizando el matrimonio, que ya no es un contrato indefinido, sino un contrato a plazo fijo. Ignacio, estáis confundiendo, porque la puerta que se está abriendo no es para decir cásate 2, 3 o 4 veces, no estamos hablando... Pero ese no es el tema doctrinal. yo le entendí, eso entendí, que si una persona le fallaba una primera familia y tenía una segunda familia bien armada, esta es una puerta a que yo me divorcio, me separo, me caso de nuevo, tengo hijos de nuevo, no. Y oye, si está en lo que usted decía, en la doctrina Weiss, es decir, recalculando, pues, sí. Claro, me separo, no sé, pues yo en el caso mío me busco una mujer 20 años más joven y vamos recalculando. Incentiva sí. La irresponsabilidad. A ver, ¿Qué Ignacio, dice el Señor al respecto? A ver, el Señor en primer lugar dice acogerlos a todos. Eso dice el Señor. Y eso es muy importante, Ignacio, porque es que eso te partí diciendo eso. Sí. Primero, sí. Yo primero acojo. Segundo, no juzgo. Sí. Tercero, acompaño, recibo. Un hermano mío que se separó cuando se fue a casar por segunda vez, en mi casa, le ofrecí mi casa para que le presentara a su futura señora a mi familia. Es decir, yo no juzgo, no me corresponde. Pero como iglesia o como hijos, como cristianos, ni siquiera, porque yo también te valido que si una persona no se casa y hace una vida matrimonial, está bien, está perfecto, eso es lo que el Señor quiere. Deja a tu madre y a tu padre y forma con tu mujer una sola persona. Ignacio, y para siempre. Te voy a explicar porque ya va un poco larga la pregunta. Ignacio, te quiero explicar algo súper simple. La iglesia no está diciendo que te puedes casar de nuevo, si no existe, las segundas nupcias como matrimonio no existen en la iglesia. Esa no es la solución que da el Papa, que diga, el que se volvió a casar, a formar una familia, que se case por la iglesia. No se puede casar por la iglesia, porque el matrimonio es para siempre, y es uno. Lo que dice el Papa es que esas personas que están en esa situación, no necesariamente tienen que estar apartadas de los sacramentos y de la vida cristiana. ¿Te fijas? Eso es lo que está diciendo el Papa. No cambia la doctrina del matrimonio. Lo que está invitando el Papa a entender cómo ellos participan en su vida eclesial. ¿Y por qué los vamos? ¿Y cómo hacer para no dejarlos afuera? Sino al contrario, cómo incorporarlos totalmente en nuestra vida pastoral y eclesial. Nos está diciendo, entonces casémonos de nuevo por la iglesia. El matrimonio sigue siendo para siempre. Y en ese sentido, yo creo que tú, Ignacio, y yo, y mucha gente que nos toca conocer esta realidad de la separación, yo sobre todo pienso personas que se han separado, son las primeras que entienden que ojalá el matrimonio fuera para siempre, porque el sufrimiento que acompaña a la separación es muy grande. Entonces, esta propuesta del Papa no apunta a ese tema, apunta a otro tema, a personas que viven una realidad que ha formado una segunda familia y que son cristianos y son parte de nuestra comunidad. Y los tenemos ahí como en el limbo, como que no sabemos incorporarlos, cuántos sí, no, entonces como que consiguen unos permisos medios truchos, cosa que no existe. El Papa dice, no, entendámoslo bien, ¿qué pasa con ellos? Y la vida cristiana no va a estar determinada porque estás casado o porque no estás casado, sino que un montón de elementos, donde es súper importante, o sea, es importantísimo en tema del matrimonio, obviamente, no es lo único. ¿Qué pasa con el que se separó y formó una nueva familia? ¿Qué pasa? ¿Se acaba su vida cristiana? ¿Hasta ahí llega?
¿Cómo la Yo hacemos creo parte? que su vida cristiana la puede mantener siempre, pero el Señor dijo en el Evangelio que esa persona vive en adulterio. Sí, sí. Y eso que Entonces, no había ni siquiera sacramento en matrimonio, pues, Ignacio. el Papa, ¿por qué, no sé, cambia las reglas o no la regla? Cambia lo que el Señor dijo. Como tú muchas veces muy bien has dicho, en el Evangelio nosotros encontramos nuestra esencia de vida, nuestra forma de vida y cómo debemos cambiar nuestro corazón para llegar a Cristo. Y aquí nos cambian lo que el Señor nos dice. Sí, sí, porque hay una Ahora, cultura también. yo estoy de acuerdo que una persona que es o separada o lo que sea, no lo discriminen en los colegios, que me pasó cuando yo era niño, no te discriminen en ninguna parte, te acoja a todo el mundo, el amor que existe entre los parientes, los hermanos, los amigos, se mantenga. Ahora, pero sí entrar a abrir la iglesia, tiene que abrirse la iglesia, perdón, abrir los sacramentos, sobre todo el de la Eucaristía. Si Jesús dijo que estaba en adulterio, no me parece. Sí, pero Jesús nunca dice que el que está en adulterio no puede comulgar. No lo dice Jesús, po. ¿Te fijas? Si Bueno, ya somos ahí así de entramos a fundamentalistas. otro terreno. Perdóname, pero ahí entramos a otro terreno. Claro, Ignacio, lo que tú no te das cuenta es que el Señor habla de este tema en Mateo, cuando habla que el caso de Porneia, que hablamos en algún momento también, ¿cierto? Él establece que Moisés relajó la norma y Moisés permitió el divorcio. Y Jesús dice, Sí, claro. no, Jesús dice algo muy bonito, al principio no era así, dice, al principio el hombre dejaba a su familia, se iba con la mujer y formaban una unidad para siempre. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús con ese evangelio que es muy bonito? Dice, el hombre nuevo, el hombre que vive en Cristo, es una persona que no tiene el corazón endurecido. Y él dice, Moisés, por la dureza del corazón de ustedes, les permitió el divorcio, pero ustedes tienen un corazón nuevo, y los cristianos tenemos ese corazón nuevo, ¿te fijas? Y la forma como queremos amar es esta. ¿Qué es lo que experimentamos en la realidad, Ignacio? Que muchas veces no resulta, no se puede, no se da. Pero, y la pregunta es... Mira, pero resulta que, muy cortito, el vivir en pareja, el no casarse, el vivir unos años, tener hijos, después se separan porque no tienen responsabilidad, no son casados por ninguna cosa, Ignacio, y que la iglesia, si está bien acogerlo, es una realidad, pero una realidad no. que la obligación de la iglesia es educar en la fe, lo que tú muchas veces lo has dicho. Y educar en la fe es que la gente viva como el Señor nos pide que vivamos. Ahora, amén de cómo decir, te vuelvo a decir, no implica, no hay juzgamiento en lo que estoy diciendo una política, porque lo más importante, lo más importante en una sociedad es la familia. Y si tú de alguna manera destruyes la familia con el divorcio, con estas cosas, estás destruyendo la sociedad, y estás destruyendo la sociedad futura. Si uno pone ciertas reglas y ciertos abujos o ciertas dificultades para que la familia se rompa, por lo menos la persona, el matrimonio, se va a casar cuando va al altar con la intención de que se haga toda la vida. Si yo me voy a casar sabiendo que el Papa me permite comulgar y que la cuestión ya se prostituye, ya puedo hacer un contrato a plazo fijo, renovable. Ya, pero está bueno, porque he dicho muchas cosas entre medio que no tienen mucho sentido. Creo que es importante entender en primer lugar que no porque acojamos a las personas que vuelvan a formar una segunda familia en la iglesia, significa que tú te vayas a casar queriendo divorciarte. Si quién sabe casar queriendo divorciarse, nadie se casa queriendo divorciarse, no se capta. No te casarías, ¿cierto? No tiene sentido. Entonces, ojo, esto no es relajar, esto es acoger. La doctrina del matrimonio sigue siendo la misma. Ahora, respecto a la comunión, aquí hay un tema importantísimo que respecto a la comunión, que yo creo que nos hemos equivocado en algo importantísimo, que pensamos que para comulgar hay que ser perfecto, hay que tener toda la vida en orden. Te cuento algo, tú y yo no podríamos comulgar, porque no tenemos toda la vida en orden. La comunión no es para los perfectos. La comunión es sacramento medicinal para todos nosotros que estamos caminando frágiles, humanos, por una vida llena de dificultades. Entonces creo que hemos convertido este sacramento en una etapa como de perfección que no es cierta. El sacramento es mucho más de comunión entre los cristianos. De aquellos que queremos seguir a Cristo, vivimos en comunión entre nosotros y en comunión con el Señor. Y eso es el sacramento de la Eucaristía. Entonces a mí me hace mucho más sentido que una persona que esté casada por la iglesia con todos sus sacramentos, porque no viene nunca a misa, cuando venga que no comulgue. Obvio que no comulga, si no es parte de nuestra vida eclesial. Tenemos gente que viene a misa todos los días, Ignacio.
todos los días, ya formaba una segunda familia. Y uno dice, pero ¿cómo no va a comulgar esa persona mucho más que la otra? ¿Cuál es el requisito que pusimos? ¿Cuál es el orden de las preferencias que establecimos? Aquí hay un tema que yo creo que el Papa acierta buscando, porque es verdad que había que haber un cambio en esto. El Papa busca cómo poder incorporarlo. Y creo que muy sabio el Papa. Ahora, hay personas que piensan que no, que es un poco más lento. Bueno, el Papa tampoco ha ido muy rápido en esto. Abre esta puerta, como les digo, un poco para que empecemos a convertir el corazón, pero la Iglesia que dialoga con el tiempo actual en este punto, estábamos totalmente al debe. Y el Papa astutamente, genialmente, abre un punto ad intra de nuestra Iglesia. Si nosotros tenemos un montón de cristianos comprometidos, que son totalmente miembros de nuestras comunidades, que no podían acceder al sacramento de la comunión, que es lo que nos identifica como cristianos. Es un tema muy complejo, Ignacio. Entonces, tú dices, no, aquí se atenta contra la realidad del matrimonio. Yo no veo que la realidad del matrimonio haya cambiado tampoco con esta doctrina del Papa. Muy por el contrario, yo creo que de alguna forma, ahora pasa otra cosa también, que son cada vez menos los que se quieren casar, y eso es un tema cultural que es muy fuerte. Y es eso otra vez también lo que entra en la discusión o en la propuesta tuya, de que si no entendemos la fuerza que tiene el matrimonio, no el sacramento, sino que el matrimonio en nuestra cultura, en nuestra actualidad, la importancia que tiene como centro de la sociedad, esas son cosas que tenemos que fortalecer, totalmente de acuerdo contigo. Es importantísimo el matrimonio y la familia en la sociedad. Pero en este punto yo creo que es necesario avanzar, y avanzar más también. Yo creo que es un tema que es muy actual, de mucha dificultad, de mucho dolor para muchas personas, y son nuestros, son totalmente miembros de la Iglesia. Y no es gente que quiere irse con uno, con otro, cualquier cosa que les da lo mismo, no. No es esa gente de la que estamos hablando. Esa es la gente que se consigue igual una nulidad trucha, no sé si captáis. No estamos hablando de esa gente, estamos hablando de la gente que quiere hacer las cosas bien, bien, y con mucho dolor han recorrido una historia que no significa que no puedan levantarse. Eso. Bueno, es un tema, Ignacio, creo que bueno escucharte, porque es bueno profundizar en estos temas, creo que es muy valioso tener esta conversa. ¿No? Yo creo que lo que me queda pendiente, porque la verdad que no es el tema de la comunión. En lo otro, la verdad que sinceramente no estoy de acuerdo. Pero en mi manera de pensar, distinto, ¿no? Está bien, pues sí, está bien. Y es la gracia que tiene el mundo, que el Señor nos hizo a todos distintos, podemos pensar distinto. Claro, algo, Ignacio, que en la Iglesia, arráncale a aquellos que te obligan a pensar como ellos, ¿cierto? Arráncale a ellos. Yo siempre les digo, que pensemos distinto, es una riqueza. No, padre, el Papa. Espérate, Eduardo, ¿alguien quiere comentar algo o preguntar algo? Porque está interesante. Padre, acá. ¿Se escucha? Sí, te escucho. No sé quién eres, pero ¿quién es? Ana María, estoy sin video. Perfecto, dale. Pero yo estoy absolutamente de acuerdo, digamos, en que la Iglesia, y especialmente, digamos, en este papado, por así decirlo, tengo la apertura que usted está diciendo respecto a todo aquel que no sea perfecto para poder ser cristiano, para poder participar de la misa, para vivir como tal, digamos. No es para los perfectos, es un camino, eso lo tengo muy claro. Pero yo voy a ir un poco más atrás, estando de acuerdo en todo eso, y por lo tanto considerando que una persona que está separada, divorciada, etcétera, sería muy poco, digamos, humilde, por así decirlo, poniéndose muy con dueño de la verdad, negarle el acceso y las puertas a la iglesia. Pero ¿qué pasa con la persona al tomar la decisión cuando un matrimonio está irremediablemente malo, digamos, por así decirlo, respecto de la fidelidad con el Señor? Respecto de contraer un sacramento o, digamos, tomar un estado que ya es la discusión. Yo lo veo a la gente joven, la veo que está pasando el problema. No es llegar y decir, porque no me afecta solo a mí. Si yo creo lo que estoy viviendo y yo, no es que más que prometí, es el compromiso de vida, digamos, que de repente no se hace posible. ¿Cómo se condice eso? ¿Estoy clara o no? No entendí nada, Ana María, perdón. Ya, voy un poco antes, digamos, cuando ya la persona tomó la decisión, que me imagino que es un proceso duro, difícil, complicado, etcétera, ya está hecho. Yo voy justo a la parte antes. Cuando un católico que está casado por la iglesia y se da cuenta que su matrimonio no da para más. O sea, en ese minuto, además de la fidelidad,
matrimonial que se termina, por así decirlo, está la fidelidad del católico con lo que prometió, con el plan de Dios. Entonces, yo he oído, y en la gente joven y todo, digamos, de alguna forma, decir, bueno, pero esto no resultó nomás. Y no resultó. Entonces, digo, No, ahí, porque espérate. ¿dónde está el Señor? Sí. O sea, es presentado, no, Señor, no resultó, pues yo te sigo queriendo igual, voy a comulgar igual, voy a buscar a Obvio. igual, pero A ver, esto se pero acaba. espérate, yo te voy a comentar algo, Ana María, ya entendí tu punto. Fíjate que en la carta del Papa, este punto no lo aclara, porque es muy complejo. El Papa no dice, el Papa dice, aquellos que ya han formado una familia, ya han recorrido un camino, tienen hijos y todo, no le decir jamás que deje a su señora para ir a comulgar, no tienen, eso es pedirle un mal para obtener un bien, ¿cachai? Que era un poco lo que se planteaba. O que vivan en piezas separadas, que era la solución un poco que plantea Juan Pablo II, como si el problema fuera solamente sexual, y no es un problema solamente sexual, ¿cierto? Entonces, entonces Papa ahí plantea esta alternativa, que hagan un camino ellos de discernimiento, de integración, de entender bien cómo acercarse o no al sacramento, etcétera, que es personal y todo. Bueno, eso no se aplica para cuando están viviendo la situación empezando, cuando te estés separando y decís, chuta, me voy con la otra señora, me voy con la otra mujer, ¿qué hago? No, ahí el Papa no se pronuncia. El Papa Pero lo no, que hace es que aclara cuando ya hay un camino recorrido. sí, no, Porque pero yo no me refiero a que la gente se tenga que estar separando porque hay un tercero, digamos. No me refiero a eso, me refiero del proceso de discernimiento, a eso es lo que voy. ¿Qué pasa con la persona que toma la decisión respecto de su relación con el Señor? Está claro que lo otro es un discernimiento humano, que me imagino que es doloroso, triste, largo, y que, como decía la María Cristina por ahí, que la oí con mucha atención, no la aleja de ninguna manera de la iglesia, eso está súper claro. Pero tal de vez, alguna Ana forma, María, aquí me presenta el plan que yo pensé que el Señor tenía para mí, que me pide bueno, es que el responsabilidad, plan que Dios tiene para respeto. ti, Ana María, el plan que Dios tiene para ti es la santidad, no es otro. Dios te quiere como una mujer plena y tú respondes a ese plan comprometiéndote en matrimonio. Y puede haber un momento en que ese matrimonio te aleja totalmente de esa santidad que buscas. Y saca lo peor de ti hace que el otro saque lo peor de él y convierte tu casa en un infierno. Y eso termina, en el fondo, siendo un impedimento enorme para crecer como persona en tu dimensión con Dios también. Entonces, hay muchas situaciones muy dolorosas y muy difíciles donde en verdad la solución es que no pueden seguir juntos. Eh, y eso no es alejarse de Dios, sino que es que precisamente porque sigo teniendo la tarea de la santidad, Dios no elige con quién te casas, tú eliges con quién te casas. Dios te eligió a ti como persona para darte la vida plena, para crearte y para darte la posibilidad de vivir plenamente tu vida. Y tú vas respondiendo con las decisiones que vas tomando en tu vida. Y hay decisiones que son muy importantes, que determinan el resto de tu vida y que son tremendamente grandes. Y por eso la idea es poder tomarlas de la mejor forma posible. Parte de esa, obviamente, es casar con quien te casas, y también la separación es una de esas grandes decisiones que es muy compleja. Ahora, lo que también nos pasa como cultura es que, claro, que tomamos decisiones, pero no asumimos las consecuencias muchas veces que esas decisiones traen en nuestra vida, y nos cuesta mucho hacernos cargo de ellas. Pero lo que yo te diría es que, y mucha gente lo hace así también, que viven problemas matrimoniales, están separándose, pero quieren hacerlo de la mano del Señor también, ¿te fijas? Entonces buscan ayuda para hacer un buen discernimiento, y eso está, obviamente que así es. ¿Se entiende un poco lo que quiero decir, o no? Sí, por supuesto. No es un camino como de alejarse de Dios. Por ahí va. Y de por último, padre, mi último comentario. A mí lo que me tocó vivir, mi madre se tuvo que separar porque no podía remediar a los 37, 38 años. Mira. Pero vivió sola, con 9 hijos, Admirable, pues, Ignacio. pero es lo que el Señor nos pide. Bueno, no Vivió sé, sola po. con sus 9 hijos hasta que quedó viuda. Bueno, a ella Dios le pedía eso, po. A lo mejor otra persona siente que no, porque no puede estar sola porque simplemente no funciona sola. Anda a saber tú, Ignacio, no Yo, sé. bueno, A mí no me mire, ya pide comenzamos el eso, tema. ¿Qué dice el Evangelio? Yo ahí voy nada más que lo que dice el Evangelio, y ahí donde estoy Yo creo que lo más medio importante, desconcertado. Ignacio, es lo que Dios te pide a ti. Eso es lo más importante, lo que Dios te pide a ti. Y lo que Dios me pide a mí. Y cada uno te va a entender lo que Dios le pide de acuerdo a mi situación actual. Y yo estoy seguro que el Señor hoy Claro, día me pero pide que sea la iglesia, sacerdote. la iglesia son
en el fondo, los pastores de la iglesia tienen que guiarnos a nosotros para conocer y seguir el camino que el Señor nos enseñó en su evangelio. Tú mismo has dicho que el camino de la vida es lo que Cristo dice en su evangelio. A eso voy yo. Bueno, puedo que esté equivocado a lo mejor, pero No, yo estoy de acuerdo con el tema del evangelio de todas maneras, Ignacio. Lo que no estoy de acuerdo es con lo otro, como que Dios te determina cómo tienes que vivir tu vida. No, la vida no es así. La vida el se Señor complejiza tanto. nacimos ¿Cierto? libres. Sí. Bueno, pero admirable lo de tu mamá, y quiero dejar en claro también eso, que hay montones de personas que incluso separándose han hecho una opción de continuar solos, porque piensan en el fondo que también su forma de vivir la fe es determinante en esto. Gente admirable, no sé si capta. Y hay personas que lo viven de otra forma que también son admirables, y son excelentes personas, y bueno, eso creo que eso también los tiempos van orientándonos, cambiándonos también un poco en algunas cosas, y no en las fundamentales, sino en cómo enfrentamos los tiempos. Cómo leemos el Evangelio hoy es importante. El hoy es importante dentro de esa ecuación del Evangelio, creo yo. No sé, ¿quieren comentar algo más o preguntar algo más o no? Me encanta cuando hay más peleado, así que gracias, Ignacio. Me la ponía en bandeja. Sí. Pero no voy a enganchar tanto. Sí. Osvaldo, Sí, Ina. soy la Ina, sí. Oye, con respecto a esto que se armó, como está, yo miro desde mi punto de vista, no es que sea, pero yo veo como la antigua ley y la nueva ley. La antigua ley que era, vamos, una cosa por cosa tiene que ser, y en cambio la ley cuando vino Jesús es la ley del amor. Entonces se me hace tan, no sé, a mí, ¿ya? Se me hace fácil entender que no voy a juzgar a nadie por lo que haga. Al contrario, voy a acogerlos a todos y voy a hacer un camino, ojalá, al lado de las personas que estén sufriendo, que estén pasando por ese momento, porque la vida no es fácil, pero yo lo veo como cuando yo te oigo hablar a ti, se me hace una diferencia muy grande y general en todos los días en el Evangelio, con el antiguo, las leyes antiguas y las leyes nuevas. Yo creo que entre nosotros también habemos personas que necesitamos que nos den leyes, esto es así, así y así. Y hay otros que no necesitamos tanto esto, que nos dicen, vivan de acuerdo al amor y ustedes lo van a hacer bien. Entonces, todo está bien, todas las corrientes están bien, pero de repente hay personas que nos acomodan más un lado y otro. Eso, no sé, a través de la discusión se me ocurrió eso, Osvaldo. Yo creo que también es cierto, Ina, eso, que tal vez nos sentimos más seguros cuando establecemos como una normativa clara, no sé si captáis, sentimos que pisamos sobre un terreno más seguro. Que la iglesia yo creo que por mucho tiempo ha funcionado bastante así, pero yo creo que hoy día el tiempo que vivimos, el tiempo, la actualidad, como que nos cuestiona eso, porque hemos terminado enseñando a un Cristo desde el derecho canónico o desde el catecismo, y no desde el Evangelio, que me parece muy, quiero rescatarlo porque Ignacio decía algo que es fundamental, que es entender desde el Evangelio cómo enfrentar la vida. En el fondo, hemos enseñado un cristianismo sin Cristo, y le hemos exigido a una sociedad entera que tiene que casarse por la iglesia sin que sean cristianos, ¿no? Entonces, hay mucho de eso, de esa norma que hemos establecido, que fuimos estableciendo con el tiempo, que hoy día requiere, creo yo, una segunda lectura. Y la segunda lectura consiste, creo yo, en poner en el centro a la persona del Señor y a la persona de cada uno de nosotros, no la norma. Tenemos que conversar sobre la norma, y creo que es bueno que tengamos esta discusión y muchas más que son necesarias, porque tenemos que conversar sobre la norma y entender cómo se vive esa norma, pero el punto de partida es otro, creo yo. Y el que conoce al Señor, el que quiere conocer al Señor y que quiere seguirlo, por supuesto que se va aclarando el horizonte y se va aclarando lo que hay que hacer de una forma muy clara. Por eso tampoco es como el amor ama ya es lo que quiera, un poco lo decía San Agustín, pero también lo decía Lutero, es importante. En San Agustín se entiende de una forma muy bonita, porque el amor de Dios orienta mi vida, la transforma y la orienta. En cambio en Lutero se decía, haz lo que quiera, como que no se va a establecer, nada va a estar bueno ni malo, sino que lo único que rige en tu vida es el amor. No, sí, por el amor yo también puedo hacer daño a los demás, y eso no tiene sentido. Además, el joven que sabe ir con la polola a los 6 meses que están pololeando dice que yo la quiero mucho. Y no, pues tampoco es así, ¿cierto? Hay un montón de elementos que nos ayudan a entender qué es lo que es este verdadero amor, la responsabilidad, la libertad, etcétera, ¿cierto? La fidelidad, son cosas que hemos podido conversar también en últimas clases. Gracias, Osvaldo.
¿Alguien más o no? Ya no alcanzo a leer todo lo que han escrito al lado, después voy a leer los chats, porque sobrevivía para leerlo. Pero, ¿quieren comentar a alguien algo más o ya estamos, les parece? Una pregunta importante es, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Y yo creo que eso resuelve mucho, porque lo que pasa es que a nosotros, para responder esa pregunta, nos empezamos a complicar. Como el señor terrateniente que cumplía con todos los mandamientos, pero cuando le dijeron, anda a vender todo, hazse los pobres y sígueme, hasta ahí llegó. Entonces, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Y ahí nos quedamos nosotros, 1, 2, 3 momia. Sí, sí. Es importante también eso, Luis Hernán, sí. Y otra cosa que también es importante en esta conversa que estamos teniendo es que nosotros hablamos de blancos y de negros. Y eso orienta a la vida, y es muy importante. Pero la vida se mueve en los grises, en montones de tonos de grises. Y eso es importante tenerlo claro. Entonces, el que yo diga que claro, que hay grises en mi vida, no significa que el blanco no sea importante, sigue siendo importante. Y eso es bueno conocer ese blanco y entender que lo cual es el negro al cual le quiero arrancar. Pero mi vida, por desgracia, es mucho más compleja. Y esa complejidad, como que la hemos sacado cuando hacemos como una moral desde el escritorio. Creo que en nuestra propia vida vamos experimentando de que somos complicados, de que queremos hacer el bien y entre medio hicimos mal a alguien sin quererlo, pero también es parte del mal y no es que todo está mal ni todo está bien, es muy complicado. Entonces, ahí hay otro tema también que se incorpora a esta conversación de la dificultad que significa el bien, el mal. Captan lo importante, vamos a hablar, cuando terminemos el siguiente sacramento, que va a ser el orden, les quiero proponer prolongar un poco el curso para que no se nos acabe tan luego, y quiero hablarles de algunos elementos como de antropología, también desde la liturgia, el origen del hombre, el destino del hombre. Vamos a hablar de Adán y Eva, del árbol, del manzano, que no era ni manzano ni nada, pero ahí hay algo muy interesante, porque ese pecado original lo vemos tan presente en nosotros, tan presente en nuestra vida, no es algo ajeno. Entonces, vemos las consecuencias de ese pecado, que se complejiza todo, nuestra vida es compleja. Lo que hacemos es complicado. Bueno, dejemos hasta aquí, ¿les parece? Porque llevamos harto rato y no quiero que se atrasen en sus cosas. Qué bueno haber conversado y qué bueno que sea un poco más discutido, me encanta cuando es así. Y espero que, bueno, que no escandalizar, sino que estas cosas las podemos conversar acá, que es un curso, no las voy a predicar así directamente en la prédica, en la misa, porque ese no es el espacio. Este es el espacio para conversar estas cosas, por eso tengo la libertad de poder conversarlas también con ustedes, ¿ya? Un Padre Nuestro final, ¿les parece? Si quieren poner sus cámaras y poner sus audios para poder escucharlos, y pedir por tanta gente que está complicada con todo lo que estamos viviendo, ¿cierto? Oye, Osvaldo, yo también te quiero dar las aquí, gracias. así que cuídense, porque es bien impactante todo lo que se vive ahí, así que cuídense, ojalá, ya, eso. ¿Alguien quería decir algo? No escuché nada, perdón. Ya. Bueno. No, yo solo que quería darte las gracias porque a mí también me pasa que se me hace más fácil entender lo que estabas comentando sobre respecto a la posición de la Iglesia con respecto a los matrimonios separados. A veces te cuesta entender lo que dice el Papa y lo explicaste muy claramente y a mí, bueno, a mí me hizo sentido, entonces te lo agradezco. Bueno, vamos a rezar juntos. ¿Puedo hacerte una pregunta? Ah, ya, no importa. ¿Quién nos pregunta? No sé quién es. María Teresa, Tere, tú puedes siempre. Oye, una cosa. Esto va a quedar grabado. Yo lo necesito para una gente. Después te lo paso, Tere, no hay problema. Oye, me lo vaya a pasar, por favor. Voy a borrar unos pedazos. No le borres nada. Borra las preguntas. Oye, que me interesa porque me interesa mucho. Gracias. Recemos juntos, ¿les parece? Padre nuestro, que estás en el cielo, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, sea tu voluntad, sea tu voluntad, de nuestro pecado, de nuestra nadie, como también nosotros perdonamos, como nosotros perdonamos, y líbranos de tentación, y líbranos del mal. Amén. Vaya la bendición, ¿les parece a usted y a su familia? Sí, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y bendición, mi amor. Espíritu Santo, familia, acompañe Amén. siempre.
Amén. Gracias, Padre. Y solo para terminar, Muchas gracias, mi mamá y Osvaldo. mi papá y les decía, "Pucha, yo me meto Gracias, Padre. Muy buena. ¿Qué dijiste? No te me meto oí. solo en Oiga. estos casos", digo yo. Ya. Oiga, padre, en la Que vaya muy grabación bien. borre mi pregunta, por favor, en la grabación borra mi pregunta. Güey. Ya, Ignacio. No, Oye, Ignacio, no. Es súper respetable, además. Te puedo poner hay tu que nombre, así respetarlo a todos. Ignacio, te Buen dejamos juicio. mucha chica. buen fin de semana largo. Esto es sin juicio. Que esté bien. Sin juicio. Chao, chao. Gracias. Chao. Bueno, gracias. ¿Dónde queda grabado? La Delivery.